La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Les doy la bienvenida a una nueva conversación del Diario Agrícola. Nuevamente estamos acá con un gran invitado para conocer su historia, pero antes de eso quiero dejarlos a todos invitados a que visiten el sitio diarioagricola.com, donde estamos constantemente subiendo noticias de agricultura relacionadas a la economía, a la política o actualidad, y además todas las redes sociales, el Instagram, Facebook y LinkedIn. Hoy día nos encontramos con Claudia Raffo, que es directora del proyecto Huerto. Claudia, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Y la pregunta que siempre le hago a todo el mundo que invito a este programa, que aquí cada uno la puede responder desde la mirada y desde el ángulo que quiera, es ¿cómo te relacionas con la agricultura? ¿Cómo me relaciono con la agricultura? Bueno, yo no soy agrónomo, eso me gusta partir diciendo que no soy agrónomo. Tengo una larga data de vínculo con la agronomía, porque me ha tocado participar en muchas actividades desde el inicio de la Fundación Proyecto Huerto, en todo lo que tiene que ver con diseño de los huertos. Como arquitecto me invitaron primero a participar en lo que tenía que ver con organizar las comunidades, diseñar a lo mejor también los espacios en que se iban a hacer los huertos, ver cómo podía insertarse dentro de una ciudad, sobre todo cuando son espacios como, por ejemplo, en colegios o en comunidades que eran a veces algunos lugares como que están como dejados de lado de la ciudad, y esto es como un deterioro, espacios que son hasta microbasurales se han arreglado con Proyecto Huerto. Imagínate. Entonces, son miradas que convocan a la multidisciplina, no solamente la agronomía, sino que también a los arquitectos, a los urbanistas, a la gente encargada del tema del agua. O sea, hay una serie de cosas que se pueden abordar conjuntamente armando un proyecto bonito que mejore la calidad de vida de un sector de la ciudad. Buenísimo. Oye, Claudia, y tú antes de que empezáramos a grabar me contabas un poquito de que tú estás desde el inicio en Proyecto Huerto. Si me puedes contar un poco cronológicamente cómo parte esto. Bueno, esto es una iniciativa primero de dos agrónomos. Claudia Barriga, que es ahora actualmente la presidenta, más hay Pablo Sepúlveda, son dos agrónomos de la Universidad Católica que se organizan como para promocionar la agricultura urbana. Y en recorrido el tiempo hicieron varias actividades en la ciudad, etcétera, y en un minuto dijeron ya no, esto ya necesita tener otra perspectiva, como decía, más multidisciplinaria. Empezaron a convocar gente para armar una fundación. En ese entonces yo estaba trabajando, yo soy también directora de una fundación de origen japonés que se llama MOA Internacional, y en MOA Internacional en Japón también se dedican al tema de la agricultura natural, muy antigua, o sea, estamos hablando desde el año 35 del siglo pasado, wow, que empezaron los experimentos en Japón con la agricultura natural. ¿Y cómo llegaste a la relación con esta porque uno se va conociendo, porque va convocándose a lugares, vamos dándonos cuenta de que hay cosas que estamos en afinidad, etcétera. Y entonces, no me acuerdo si fue por un telefonazo, un encuentro de alguien que nos conocía mutuamente con Claudia, etcétera, que nos acercó. Y cuando yo estaba trabajando, como te decía, en la Fundación Japonesa, y vimos que estaba este grupo de jóvenes que estaban con muchas ganas, dijimos, tenemos que participar acá, démosle un espacio. De hecho, la Fundación Proyecto Huerto se aloja en la Fundación MOA como
parte de toda la aventura que está haciendo la Fundación Japonesa en Latinoamérica, y dice, ya, nosotros tenemos ya aquí todas estas personas que están con toda la motivación necesaria, así que trabajemos con ellos. Y se firma un convenio prontamente con ellos, y entonces empezamos a recorrer el camino juntos. Y yo participé en una actividad que tenía que ver con espacio público sustentable, y una de las ramas del espacio sustentable es el que uno poner más verde la ciudad. Y poner más verde la ciudad no es solamente arbolados, ni tampoco flores, sino que también es espacios que puedan ser productivos, porque las necesidades y los beneficios que trae el huerto en la ciudad es mucho más allá que el alimento. También es la cosa social, el intercambio en el barrio, la pertenencia a un lugar. O sea, hay una serie de valores que trae el huerto comunitario, incluso escolar. También incursionamos en huerto escolar, que hacen que estas iniciativas, que son muchas veces de los mismos vecinos o amigos que se agrupan, ¿no es cierto?, trae unos beneficios que a veces uno ni siquiera sospecha cuando al principio. Entonces, y son proyectos de larga data, o sea, la gente parte con esto y sigue y continúa en el tiempo. Entonces, es muy bonito como lo que se construye ahí partiendo con el huerto. Y según lo que me cuentas, me da la sensación como que se comprometen con esto, como que llegan a ser parte de sus propias comunidades estos proyectos. Es que sumarse al ciclo de la naturaleza es precioso. Entonces, cuando uno ya empieza a darse cuenta y a disfrutar de los frutos que tú misma has cultivado, a hacer actividades, incluso hay muchas el día de la cosecha, la gente hace festividad, o sea, las comunidades son creativas. Después de un tiempo ya tú empiezas a darte cuenta que no solamente cultivar, sino que también es pasarlo bien con el grupo. Entonces hacen muchas cosas que son entretenidas. Entonces hay un sentido de pertenencia que va más allá del cultivo o del lugar, sino que tiene que ver con la amistad, o sea, hay una serie de cosas que pasan ahí que son muy bonitas. Y es de todas las edades, eso es la otra cosa interesante. Claro. O sea, en una comunidad tienen todas las edades, hay adultos mayores, hay niños, muchas veces se incluyen escolares, adolescentes, hemos también incluido, muchas veces han querido participar, así que no hay límite para participar. Buenísimo. Me da la sensación, que no me fijé si lo mencionaste, que también te da una sensación muy como de realización al final, porque tú hiciste esto con tus propias manos y estás viendo cómo va creciendo, cómo hasta que logras tener el fruto. Creo que toda esa sensación también genera una conexión distinta, como decías tú, en las comunidades. Sí, yo creo que tiene que ver con esto de sumarse a la naturaleza que te decía. Primero darnos cuenta que somos naturaleza también los seres humanos, y entonces nos afecta todo lo que ocurre en la naturaleza. Estamos ligados a la naturaleza y todo lo que le ocurra de mal nos va a incidir en nuestra salud incluso. Entonces, ese vínculo que se puede ir profundizando a través del huerto, también nos insta a querer respetar, cuidar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo no nos damos cuenta, pero hay un desarrollo de la sensibilidad muy, muy grande, que hace que también empecemos a mirar más claramente qué es lo importante y lo que no es tan importante en la vida. Entonces, esa sensibilidad, esa mirada de la belleza, decimos nosotros, es muy importante, porque cuando tú empieces a llenar de verde, ¿no es cierto?, y bien empiezas a ver los frutos en un lugar que antes no había nada, esa sensación de logro que tú dices va mucho más allá del logro personal, es comunitario. Mira cómo estaba antes y cómo está ahora, claro. El regalo que le damos a la ciudad, porque también en un lugar que estaba feo, a lo mejor no estaba tan, ¿cierto?, tan bonito para estar ahí, y generan ganas de quedarse y de estar ahí y participar. Entonces, creo que eso es parte de lo bonito del cultivo, es que mientras uno está cultivando la tierra, ¿no es cierto?, y los frutos, está cultivándose uno también. Entonces, y la comunidad se va cultivando y van apareciendo muchos valores que son importantes de que no nos olvidemos en medio de la tecnología y el mundo acelerado que tenemos hoy día. Es cierto. Dijiste una frase que yo la he escuchado antes y que me gusta mucho, porque grafica muy bien todo esto que me estás contando, que es somos naturaleza. Pienso que
la mayoría de las personas, me incluyo, estamos acostumbrados a decir, no, voy a ir a la naturaleza o necesito más conexión con la naturaleza, pero se nos olvida todo esto de que somos naturaleza. Entonces creo que abordarlo desde ese punto de vista también hace un clic diferente en las personas. Sí. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, claro, de hecho, parte porque la gente dice, yo soy un ambientalista, voy a cuidar la naturaleza como algo aparte, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero cuando yo estoy cuidando la naturaleza, también estoy haciendo autocuidado. Si estoy pensando que todos estamos todos conectados, en el fondo, parte del trabajo de cuidar la naturaleza es cuidarme. Y entonces cuando uno se sensibiliza con respecto a la vida que hay en la naturaleza, la vida en el suelo, ¿no es cierto?, que es parte del tema de la agricultura natural, y estamos hablando de que todos esos microorganismos que ayudan a que crezcan mejor nuestros productos, que después nos van a alimentar, esa vida que a veces no se ve incluso, ¿no es cierto?, es tan valiosa que cuando uno llega a sensibilizarse con eso, está, ¿cómo se podría decir? Como que uno entiende los ritmos que son los naturales, son también los propios, y uno empieza a decir, mira, esto es algo parte de esto tengo que yo trabajarlo. Cierto. Tengo que yo desarrollarlo, tengo que tenerlo presente. La gente vive mucho en el futuro, vive mucho en el pasado, pero cuando está uno en la naturaleza, ahí con las manos en la tierra, va haciendo algún cultivo, está como muy presente, muy conectado con uno mismo, con su propia naturaleza también. Cierto. Entonces, hay muchas cosas que pasan cuando uno está con la experiencia y la práctica del huerto. Tal cual. Está vibrando el teléfono más de la cuenta. Ah. Ya. Oye, ok. Cuéntame. Démosle no. Me gustaría entender, me decía que el proyecto parte con esta mezcla donde tú estabas en esta fundación japonesa. Sí. Y que ven como que apadrinan un poco al proyecto huerto. No, yo diría que nos ayudamos mutuamente. Es una colaboración mutua, sí. ¿Y qué es lo que parten haciendo en conjunto? Cuéntame cómo partieron en los primeros años. Bueno, la primera etapa fue hacer, para mostrar qué es lo que estábamos pensando. O sea, y aparte que uno va en el hacer, va aprendiendo, porque va dándose cuenta de una realidad más completa, porque uno puede tener la teoría y en la experiencia cada uno que aportaba en ese momento, pero con la práctica misma de hacer los huertos, de juntarse con la gente, de ir todas las semanas y ver en qué se puede apoyar, o sea, todo lo que significa el proceso de instalar un huerto comunitario o escolar, etcétera, pasa que uno empieza a reconocer otras dimensiones que son tan valiosas como la de llegar con el diseño del huerto y decir qué cosa vamos a cultivar, digamos. Claro. Entonces, eso y después cuando pasa un tiempo y que uno hace acompañamiento como fundación, uno ve los cambios en las comunidades y ve que empiezan a apoderarse, empiezan a decidir por sí mismas qué otras cosas quieren hacer. No se queda en el huerto la cosa nomás. Realmente llegamos esto otro, y hagamos intercambio de semillas entre otros huertos. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, hay una yo diría una vitalidad que se construye en la comunidad muy especial, que hace que eso vaya floreciendo. Entonces, nuestra imagen inicial, los años, estamos hablando del 2012, 13, 14, claro, tenía que ver con que ojalá nos llenáramos de puntitos verdes, que después se cubriera todo verde el plano primero de Santiago. Claro. Y en el fondo eso pasa, o sea, empezamos a tener varios huertos como distintas comunas y empezamos a reconocer distintos tipos de huertos, también comunitario, escolar, con adulto mayor. Entonces te empiezas a dar cuenta que es una práctica que es tan necesaria y tan bien recibida que, a ver, ¿qué más podemos hacer? Así es como, ¿y por qué no es tan acogida? Porque uno también tiene a la par los ejemplos fuera de Chile. Claro. Nosotros teníamos los ejemplos en Japón, pero también está en Canadá, en Inglaterra, o sea, hay países que tienen muy avanzada la agricultura natural y nosotros sentíamos que estábamos muy atrás, estábamos todavía en pañales. Entonces también motiva más a ver cómo podemos hacer conciencia que esto es importante. Exacto. Y cuéntame un poco cómo fue evolucionando esto, porque claro, tú me decías, empezaron a tener puntitos verdes por toda la ciudad y fueron haciendo esa idea que tenían de hacer un mapa verde. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Siguieron haciendo huertos? Bueno, postulamos, como todas las fundaciones, pues se postula fondos, ganamos unos fondos,
así para contarte algunos de los proyectos que se han hecho. ¿Ya? Uno fue para hacer huertos escolares, y nos ganamos con el fondo, el FOSIS, un fondo que era para, después se facilitaban todos los implementos para construir un huerto en 100 escuelas de Chile. Wow. Y para ese proyecto nosotros teníamos que elaborar un manual, que como construirlo con esos materiales, ¿no es cierto? Y también algunos, como una guía como de algunos prácticas o actividades que se podían hacer para el colegio, obviamente como por encima, porque todavía no nos metíamos en la parte más de educación más profunda, pero sí la idea nuestra era facilitar la instalación de un huerto en los colegios. Entonces, la segunda patita era que teníamos que capacitar a los encargados de esos colegios. Entonces hicimos un barrio, no eran los 100 porque estaba valorado todo Chile, pero hicimos una invitación y postularon algunas escuelas que querían huertos acá en Santiago, y en varias comunas, y tuvimos jornadas de capacitación en la Fundación MOA, lo hacíamos juntos, hicimos unas jornadas de capacitación. Muchas veces son profesores de biología, otras veces es el inspector, otras veces son profesoras de cosas más de enseñanza básica, entonces, pero son todos muy motivados. Entonces fue muy bonita esa experiencia, porque acogimos también las dificultades que tenían los colegios para instalar un huerto. Entonces ahí empezamos a trabajar cómo podíamos nosotros incorporar otros valores que tenía la agricultura dentro de la educación. Y ahí empezamos ya a investigar más la educación. Y por otro lado están los huertos comunitarios, como te decía yo, huertos comunitarios siempre nos han pedido que los ayudemos. Hicimos también actividades con empresas cuando hacen esas, porque hay mucha actividad que en las empresas se hace como para afiatar los grupos, los equipos de trabajo, etcétera. Exacto. Entonces, salirse un poco de lo que hace la empresa, hacer una actividad totalmente distinta, y nosotros decimos, bueno, qué mejor que con la naturaleza. La naturaleza es salud, es terapéutico, te genera un vínculo y una forma de estar bastante como abierta. La gente como que se pone niño cuando está haciendo las cosas con la naturaleza. Entonces hicimos también actividades con empresas. O sea, hemos hecho muchas cosas en realidad. Y uno de los proyectos más bonitos que hicimos fue también en conjunto con Movimiento Nacional, uno que se llama Crecer con el Huerto, que eran huertos con casas de acogida de niños, que fue muy bonito porque eran todas las semanas y se hacían actividades conjuntamente con arte. No solamente con el huerto mismo, sino que también con arte. No todo el tiempo en el año se puede salir al huerto a trabajar, entonces hay otras instancias. Se mezcló con actividades que se hacían en interior, nosotros preparando como la disposición al trabajo en el huerto. Se hizo un calendario como de actividades y momentos especiales del huerto, entonces la cosecha fue importante, fue fiesta. El preparar la tierra también se hizo una actividad importante como agradecimiento a la tierra. Entonces como que todas esas instancias en que fuimos diseñando actividades fueron muy crecedoras para nosotros, como para decir esto es importante y es necesario. Y no sé, pues yo puedo seguir contando antes de actividades. Pues, dale nomás si me querés contar. Yo te voy preguntando. Hay otra actividad muy bonita que se hizo con adultos mayores en una parroquia, en Peñalolén, en que ¿cómo se llama? Ahí se trabajó con adultos mayores que llegaban a estar durante el día cuidados, y después los familiares los retiraban en la tarde, y estaban siempre les hacían actividades de ejercicio o algunas manualidades, etcétera. Y nosotros llegamos y nos dimos cuenta que había un patio que no estaban ocupando, y entonces instalamos un huerto para que ellos cultivaran en cajones de tomate de una tienda cerca de nosotros. Nos regaló todos los cajones de tomate y armamos un huerto muy bonito, y que las personas después, cuando uno llegaba ahí, lo primero que te mostraban era, mira el huerto que tenemos, digamos. Claro. Y yo cultivé esto. Entonces genera actividad el adulto mayor, empieza a explicar cosas, empezaron a ellos a cultivar en sus casas también. Entonces las familias se dan cuenta, oye, ¿qué es lo que están enseñándoles de huerto? Así que mi papá ya puso también ahora un huerto en mi casa. También. Porque en el verano se llevaban como los cajoncitos, se los llevaban para que no se murieran en el verano, cuando no había actividad en las vacaciones, entonces los llevaban a las casas. Así que en realidad muchas cosas se pueden hacer. Y me estabas contando de todos estos distintos proyectos en comunidades, en escuelas, con adultos mayores. Imagino que
más allá de ver solo la implementación, también con el tiempo, cuando fueron viendo las diferentes etapas de estos huertos, vieron el efecto que provocaban estas personas. Sí. Cuéntame un poco cuál fue ese efecto, cómo lo vieron y cuál fue la diferencia del antes y el después, antes de interactuar con los huertos. Yo creo que ver el efecto positivo en cada uno de esos proyectos hace que uno siga. O sea, por algo estamos tantos años ahí, seguimos ahí. Si bien la conciencia sobre la importancia de que la ciudad sea más verde no se ha instalado tan rápido como que nos gustaría, digamos, sí la gente se acuerda de cómo era antes y cómo es ahora, digamos. Entonces la gente te dice, esto es distinto ahora, esto estoy viviendo sienten que repercute en su calidad de vida una instancia como esa. Es algo sutil a veces, porque como que uno no sabe ponerlo en palabras, pero la gente, yo lo diría y lo escribía como que la tierra le entrega vitalidad, ganas de hacer cosas, creatividad, se les ocurre hacer cosas, o sea, no están pasivos, y eso es como tan importante, sobre todo en temas que tienen que ver con un equipo, con una agrupación, con una comunidad, porque hace que tú en la interacción misma te mantienes también hasta más joven, decía alguno. Yo me siento más joven ahora que tengo. Entonces, porque tienes un propósito. Una de las cosas interesantes es, ¿cómo se llama? Es el propósito para seguir trabajando. Buenísimo. Voy a saludar a quien hace posible este programa. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tus socios confiables. Pagamos el precio justo con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Les doy la bienvenida al segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola. Como les contaba, estamos con Claudia Raffo, directora de la Fundación Proyecto Huerto. Y Claudia, nos estabas contando un poco cuál era el distinto impacto que han tenido los proyectos durante la historia de la Fundación. Y me decías que me querías contar un poquito qué es lo que se viene, a dónde están mirando ahora, cuáles son los siguientes proyectos. Sí, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Claramente hay un salto en la conciencia de las personas de la necesidad que tenemos de naturaleza. Y eso ha sido muy importante porque las personas ya cultivan en cualquier parte, en un balcón, ya tienen, o sea, por lo menos eso es la experiencia que tenemos nosotros, que a la gente le interesa, ¿no es cierto?, tener su romero fresco para cuando alinean su comida. O sea, hay una relación incluso que va más allá del alimento que necesito para vivir, sino que también disfrutar. Está el disfrutar, el goce, los olores, hay una serie de cosas. Entonces, la macetita que está en la ventana de la cocina, esa también está en el balcón, etcétera, cuando uno no tiene tierra. Y los jardines ahora ya son mezcla. Los jardines ya tienen huertos en su... O sea, estamos hablando que el romero es ahora ya uno de los siempre vivos que están en los jardines armándolos, digamos, estructurándolos. Yo tengo uno en la casa. Claro. Claro. Y los frutales también como que volvieron, ¿no? O sea, antiguamente teníamos calles con almendros y etcétera, ¿no es cierto? Y después eso se fue perdiendo. Entonces, ahora la gente ha entendido que un árbol frutal, o sea, a lo mejor no va a cubrir toda tu necesidad como familia, pero toda la experiencia de la cosecha, de armar la mermeladita, si es que, no sé, te un damasco, etcétera, es toda una experiencia de vida. Entonces, eso también se ha ido incorporando. La conciencia sobre la necesidad de naturaleza, eso yo creo que es la diferencia en el antes y después.
Entonces, ¿cómo estamos tan conscientes por las noticias, por todos los problemas que tiene la ciudad, ¿cierto? ¿Por qué no todos entender, esa es como ojalá nuestra misión, de que la gente pueda sumarse a un movimiento que implique que entre todos pongamos más verde la ciudad y más sana? O sea, ciudades más verdes y más sanas es parte de nuestros lemas, porque finalmente más verde y más sana es más verde y más sana nuestro hábitat, es toda nuestra vida, calidad que se mejora. Entonces, la conciencia de lo más verde yo creo que está. Así que en el caso de nuestra, como mirando hacia el futuro, es idealmente que la gente se sume en todo tipo de escalas de huerto a construir una ciudad más verde y más sana. Genial. Tenemos voy a lanzarlo, pero al 2030 huertos orgánicos en Santiago, ¿no es cierto?, que sean parte de una red. Nuestra idea es ojalá armar un mapa colaborativo en que se inscriban los huertos orgánicos de Santiago y hacer el nexo entre, ¿no es cierto?, los productores, mini productores orgánicos con los consumidores que son conscientes. De esa forma, a lo mejor pequeña, pero un granito de arena en generar esta conciencia para que los alimentos sean más saludables. Maravilloso. O sea, ustedes visualizan una red de mini productores que, claro, entonces como van a estar conectados directamente con el consumidor, que ellos les provean a estos consumidores. Esto no es nuevo, no es de acá nomás, está en todas partes. En Japón están los Green Village, o sea, la idea es que ojalá lo que se produzca se consuma muy cerca, o sea, para que no haya huella de carbono, ¿no es cierto? Entonces, instalar un consumidor cercano, allá parten los Green Village con que por lo menos los colegios los niños chicos estén alimentados con productos que son sanos. Entonces, cualquier huerto orgánico que se instale o se certifique va a tener su producción, va a tener una posibilidad, incluso alimentando a los niños que están cerca. Y según la experiencia, tú me decías que esto no es algo nuevo, que se hace fuera de Chile también. ¿Cómo le ha ido a estas experiencias internacionales? Cuéntame un poco. Como todo, tiene sus aciertos y no tan aciertos. Cuando se convoca a toda la sociedad porque sean ciudades más verdes y más sanas, ¿no es cierto?, ahí se suman rápidamente los chefs, por ejemplo, la gente que está promoviendo con un consumo de alimentos, ¿no es cierto?, que no es solamente como te decía, para vivir, sino que también para disfrutar. Exacto. La forma en que uno disfruta de los alimentos hace que también uno sea agradecido. Uno es agradecido de la tierra mientras disfruta. Entonces, el tema de tener, por ejemplo, restaurantes que están, oye, yo te voy a comprar toda tu incentiva. O sea, un huerto que está con su producción ya está gestionada, o sea, está coordinado todo, va a querer seguir produciendo. Sí. Más aún, uno puede ir solicitando, el chef puede incluso pedir, oye, yo en mi nueva carta va a incluir todas estas cosas, por favor, tú cultívamelas. O sea, puede ser a pedido incluso que cultivaste, ¿fijas? O una red, cuando ya se empieza a ver algo colaborativo, ¿cierto?, una cooperativa, como se hace como se hacen las cooperativas en Japón, ¿cierto? La red hace que no se ponen de acuerdo en qué cultivar para que no se saturen ciertos mercados y al contrario sirvan equilibrar a la oferta y demanda. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una escala de región, de comuna, de barrio, estamos hablando de eso. Entonces, es muy interesante porque eso se suma al resto y mejora la calidad de la alimentación de todas las personas, más locales. No solo que mejore la alimentación o los productos para exportar, sino que también para las personas que viven dentro de Chile. Absolutamente. Como ya nos va tan bien exportando y sacamos cosas tan ricas, ¿por qué no también hacemos lo rico para nosotros? Exactamente, sí. Sí, creo que es importante porque en el caso de la conexión con la salud, en otros países, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, hay un programa importante que se llama Food for Health, en California, en que ahora para ciertas enfermedades están recetando alimentos saludables. Entonces, y creo que, si no me equivoco, voy a verlo, pero que incluso está dentro del sistema de salud. O sea, por lo tanto, más encima, así como FONASA los alimentos podría ser, ¿no es cierto? Entonces, personas que necesitan cierta alimentación, ¿no es cierto?, van a poder recurrir con tratamientos
con alimentación. O sea, son tratamientos integrales al final que Absolutamente, tienen sí. que ver con varios aspectos de la vida de las personas. Sí, exacto. Así que hay muchas cosas, por muchos lugares donde uno podría, ¿no es cierto?, generar conciencia, generar gestión, conexión entre gente que está interesada. Bueno, esa es parte de la misión que vemos nosotros en Proyecto Huerto, como articular, digamos, estas posibilidades que son tantas. Exacto. Oye, y yo quedé con una pregunta desde el primer bloque. Quería entender un poco cómo funciona la fundación japonesa a la que pertenece. ¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo se ensamblan con la fundación Proyecto Bueno, Huerto? la Fundación Moda Internacional es una fundación de origen japonés que sigue el pensamiento de un filósofo que se llama Mokicho Kaa, y uno de los primeros principios tiene que ver mucho con la cultura japonesa, es de respeto y adaptación a la naturaleza. O sea, que toda nuestra forma de producir alimentos esté en esa línea, con esa visión. Somos naturaleza, es parte de, porque en la cultura japonesa, ¿no es cierto?, desde el Shinto, que es como los orígenes de la cultura, la naturaleza es lo sagrado, la naturaleza es lo que provee, y los seres humanos no somos diferentes a ella. Entonces hay toda una cultura y ritos que nos desvinculan del ser humano en agradecimiento hacia la naturaleza. Entonces es muy bonito. ¿Y qué pasa con la fundación? Como está adaptación y respeto, el medio ambiente, la educación, la práctica, todo va en la misma idea de conservar esta adaptación y este respeto. Entonces, la observación de la naturaleza, la observación de los ciclos, el cuidado de la vida en el suelo, eso es como básico. La Fundación MOA tiene una estación experimental en Ojito, en Japón, que es una de las estaciones experimentales más antiguas del mundo en agricultura natural. Wow. Y ¿cómo se llama? Y esta estación ha probado y ha estudiado las diferencias en los distintos tipos de cultivo, pero por sobre todo es como para alcanzar a tener suficiente información y conocimiento como para poder después esto llevarlo a grandes proporciones del país, de las hectáreas necesarias de cultivar. Y hace como 2 años más o menos fue encargada esta Fundación Moda Internacional por el gobierno japonés para ayudarlos en todo el sistema de capacitación que tienen para los medianos y los pequeños agricultores, ¿sí? Para transformar, ojalá llegar antes del 2050 a tener un 25% de las hectáreas de cultivo japonesas que sean orgánicas. Wow. Entonces, desde ya están, que primero tienen que capacitar a toda la gente de las distintas prefecturas, ¿no sé, todos los técnicos, la gente que trabaja como en nuestras gobernaciones o nuestras municipalidades, y después entonces que ellos puedan armar estos grupos para hacer esta bajada de capacitación. Tienen ellos como meta el 2050 cero emisión de carbono, entonces... Tremendas metas que se van a... Claro, imagínate. Y se llama el proyecto Midori Japón. Midori significa verde, entonces Japón verde. Japón verde. Para el 2050. Entonces tenemos ahí una alegría grande que nos hayan incluido, porque como somos los que más sabemos, más antiguamente estamos estudiando el tema de la agricultura natural en Japón, entonces se nos dio esta tarea. Así que ha sido bien interesante. Ojalá que pudiéramos instalarlo en Chile. Absolutamente. Es parte de los sueños que uno puede tener, es que en el fondo la motivación y la conciencia parta a toda escala, a la vez. Exacto. Entonces, si llega después a hacer una cosa más a nivel nacional, sería maravilloso. Y tú, ya que llevas tanto tiempo en estos proyectos, en estas fundaciones, ¿sientes que la cultura chilena tiene harto que aprender de la cultura japonesa? O sea, yo creo que mirando al mundo en general es importante, porque ¿para qué partir de cero si es que ya hay... Ahora tenemos tecnología y comunicación, mucha gente viaja y puede traer información y conocimientos de otros lados, entonces yo creo que no hay para qué partir de cero en todas partes, entonces eso es importante.
Ahora, que la globalización elimine la identidad, no. Estoy hablando de que en el fondo todo lo bueno se puede rescatar. Y eso es parte de la cultura japonesa. La cultura japonesa siempre ha enviado embajadores a distintos países, saca lo mejor que tienen ahí, lo trae y lo japoniza. Entonces yo creo que sí, eso podemos aprender. Digamos que las cosas que están haciéndose bien en otros países, en otras culturas, mirarlas, estudiarlas y de repente traerlas y adaptarlas a nuestra cultura. Entonces, entre ellas es esta idea de lo comunitario, del cuidado de la vida. Yo creo que eso es una cosa que sí deberíamos, ojalá, enseñarla desde muy pequeñito a todos los niños en los colegios, y que debería ser una sensibilidad que haga que esto sea realmente sostenible en el tiempo. Las nuevas generaciones que vengan sensibles, digamos, y eso como que sería muy importante para nosotros. Es cierto. Y piensas, ya que llevas tantos años trabajando en esto y conoces más o menos cómo se mueven este tipo de proyectos y cómo se comporta la, qué sé yo, sociedad chilena, ¿le ves futuro a esto? ¿Vamos bien encaminados? ¿Esto va mejorando? ¿Vamos apuntando a un Chile más verde? ¿A un Japón más? Bueno, un Japón más verde ya tiene el objetivo puesto gubernamentalmente, pero sí, claro, desde aquí. Creo que culturalmente Chile tiene varias líneas que tiene que desarrollar. Entre ellas esta idea de que nos cuidemos todos juntos, digamos. Eso es como una cosa importante. Y que no veamos opuestos. La política es bien polarizadora. Entonces, una de las cosas interesantes de estos temas es que ojalá puedan abarcar de todos los lados. Exacto. Porque no tiene son temas que son necesarios para la vida, entonces como para todos, por igual. Que de base deberían ser transversales. Exactamente, es como un poco como cuando uno dice esto es lo que hace que seamos humanos, digamos, que sintamos, que nos demos cuenta de que esto es importante entre todos. Ahora, es un tema la conciencia, porque generalmente hay otras prioridades antes de esto. Yo creo que puede ser simultánea, muchos temas pueden ser simultáneamente abordados. Por eso es que me gusta que lo estemos mirando en términos multidisciplinarios, porque se aporta, yo tenía un listado acá de beneficios, desde la arquitectura y urbanismo, tantos beneficios con que se ponga más verde la ciudad, desde disminuir la temperatura en la ciudad, digamos, entonces estamos hablando de los corredores verdes, o sea, esto para que las aves crucen la ciudad, y hay una serie de cosas que tienen que ver con los insectos. Cualquier especialista que uno escucha, y todos están motivados. Entonces yo creo que sí hemos avanzado, porque cada vez aparecen más beneficios y cada vez con más estudios desde la neurociencia, para qué decir, la necesidad de naturaleza del ser humano ya no se puede discutir. Necesitamos más metros cuadrados de verde en la ciudad para que la salud mental de las personas mejore. Entonces, sí, yo creo que hay muchas posibilidades. Por lo menos todos los encuentros que nos hacemos, estamos contentos que hemos podido convocar a organismos importantes como el SAG, INDAP, la FAO, que hemos tenido reuniones. Nos gusta que la acogida que hemos recibido y también el hecho de poder proyectarnos con iniciativas conjuntas. Entonces, creo que sí, yo creo que este es el momento. A lo mejor en el 2012, cuando partimos, todavía era muy incipiente, pero yo creo que ahora sí estamos en el momento. Igual me pasa que este tipo de cosas, cambios tan potentes culturalmente, tienen que venir de 10 años de trabajo, 15 años de trabajo. Generalmente pasan así porque se van cambiando cositas chiquititas. Estos puntitos verdes que ustedes veían en el mapa, que se van sumando y sumando, hacen que al final para la ciudadanía llegue algo que es como casi que de un día para otro, pero que no se sabe que detrás está todo este trabajo de los últimos 15 años, los últimos 20 años, o incluso los ejemplos de países que llevan decenas y decenas de años empujando que este tipo de cosas pasen, como Japón. Claro. O sea, va a llegar un día, yo estoy segura, de que vamos a tener supermercados orgánicos. Eso va a estar, porque ya está en otras partes del mundo. Exacto. Entonces, falta, no sé cuándo va a ser que llegue a Chile, pero va a llegar, ¿no es cierto? Que ya no va a ser solamente un pedacito de un supermercado, para no decir cuál, pero un pedacito que es lo orgánico, ¿no es cierto? Sino que uno pueda realmente tener acceso a alimentos que
por estándar ya en Chile sean todos, ¿no es cierto?, de una calidad de que toda la gente tenga acceso. No los que puedan pagar más nomás, sino que, ¿no es cierto?, en el fondo que el estándar nuestro de calidad de alimentación sea tal, para internamente como para afuera, tal de que la gente no se enferme menos, por ejemplo. Entonces, hay mucho conocimiento en educación alimentaria que no se está transmitiendo a la comunidad. Entonces, en este mapeo que queremos hacer colaborativo, la idea es también incluir la educación, o sea, que las personas se informen, que sepan no solamente dónde ir a comprar o dónde andar puntos de venta, ¿no es cierto?, sino que también estén informados con respecto a cuáles son los beneficios, ¿no es cierto?, físicos, mentales, ¿no es cierto?, y también nutricionales, anda al detalle, o sea, la gente tiene que saber sobre eso. Eso es parte de la cultura de un pueblo. Absolutamente. Y Claudia, ¿tú piensas que el estar tan cerca de estos proyectos ha tenido un impacto en tu vida personal? ¿Crees que ha cambiado? He vivido en departamento y en casa y tengo huerto. No quiero hacer ejemplo. Sí es importante que hay una cosa que yo creo que es un impacto grande en las personas en general, no solamente en mí, y que tiene que ver con amar y disfrutar la naturaleza. Y parece así como medio cliché, pero la verdad es que sí, o sea, yo me he dado cuenta de antes y después que ahora yo reconozco cuando empieza a llegar el otoño, cuando está acabándose el invierno, o sea, uno se percata que ahora viene la primavera. O sea, hay una serie de cosas una cierta sensibilidad con respecto a la naturaleza que es muy importante, claro, porque hace que uno esté viviendo presente. La sensibilidad, los sentidos, cuando están despiertos, ¿no es cierto?, hacen que yo pueda disfrutar cosas que están ahí de regalo. Una ciudad bella, una ciudad linda, que tiene un árbol que está florecido, debería ser un momento de gozo, el instalarme ahí y contemplarlo. La contemplación es una práctica muy antigua, ¿no es cierto?, y con el acelerado de la vida la hemos perdido. Así uno debería poder, cuando uno se asombra con algo, debería parar y poder mirar y darse unos minutos, para que eso, por lo menos, esa nutrición espiritual que uno puede llegar a tener por ese encuentro de belleza, uno lo pueda, ¿no es cierto?, acoger. Si no, es como que pasé nomás, no me di cuenta, ¿no es cierto? Y pasan las estaciones y uno no disfruta el pasar del tiempo en la naturaleza. Sobre todo si tenemos un día de inicio y un día de final. Sí, pues lógico. Sí, claro, exactamente. Sí, yo creo que lo que tú dices da justo en el clavo el tema de, al estar cada vez más conectados, estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces, claro, eso hace que lo que tú dices es fundamental, poder tener el tiempo y el espacio para poder concentrarse en lo que está pasando. Sí. Ponernos atención, decimos nosotros. Ponernos atención, darnos cuenta, mira, me sorprendió esto, o sea, después de un día de lluvia todo el mundo mira la cordillera, o sea, todos saben que se va a ver. Exacto. Porque el resto del tiempo no se ve por el smog. Entonces uno va y mira, ya nos hemos dado cuenta los santiaguinos que tenemos que mirar la cordillera el día después de la lluvia. Entonces ese tipo de cosas es importante que las tengamos presentes. Para terminar, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver más como con tu apreciación personal de toda esta experiencia. ¿Cómo crees tú que podemos hacer que la gente que nos está escuchando agregue más verde a su vida? No necesariamente poniendo un huerto, sino que enfocándose en la naturaleza, en volver a la naturaleza. Porque de partida, ya lo estábamos hablando, es necesario, sobre todo en las ciudades la salud mental está bien compleja. Creo que aquí tenemos un gran ejemplo donde podemos como agarrar cositas y traerlas a nuestras vidas. No sé qué piensas tú. Bueno, nosotros entendemos que no todas las personas van a partir de un minuto a otro y decir ya con la gran decisión voy a hacer un huerto y lo voy a instalar. Claro. Y todos cuando chiquititos nos tocó en el colegio a lo mejor germinar un poroto. Este es una historia de otro agrónomo que me contó. Pero ahí a algunos se les murió el poroto en el camino, quedó ahí, ¿no es cierto? Creció un poquitito, después se puso flaco y ya porque no tenía alimento ya murió el poroto, ¿no es cierto? ¿Cuántos después lo plantaron y después cosecharon porotos de sus porotos? No sabemos, ¿cierto? Pero eso es tan importante, de que uno viva la experiencia de un ciclo completo, aunque sea
aunque sea un romero, que hablamos del romero, ¿no es cierto?, en que después tú cortas el romero un pedacito y lo pones en el pollo o lo que sea que estás comiendo con romero, pescadito con romero, ¿cierto?, y después digas, este romero yo lo cultivé. Exacto. Entonces, eso es como un primer ejercicio, desafío de sensibilidad que es muy importante. Y lo otro es que la naturaleza está ahí todo el tiempo y nos rodea por todos lados, incluye la nuestra. Entonces, aunque a lo mejor no vea mucha naturaleza de mi ventana, en un momento darme espacios para mí, para sentir mi propia naturaleza, en qué estoy yo, en qué estoy acelerada, estoy esto, ¿cierto? Ponerme atención porque así me cuido. El ciclo de cuidar la naturaleza parte por el cuidado propio. Entonces, cuidarme yo, cuidar mi familia, cuidar mi comunidad y cuidar la naturaleza toda, porque estamos todos conectados. Finalmente es una gran red de vida, toda la naturaleza, incluidos nosotros. Entonces, yo creo que eso es como un primer ejercicio. Cuidarme también es cuidar la naturaleza. Exacto. Claudia, te doy las gracias por tu tiempo, por la conversación tan entretenida que tuvimos y ojalá nos podamos ver de nuevo pronto. Ya, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Fue entretenido, gracias. Gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.